El Señor Jesucristo dijo sobre las Sagradas Escrituras que ellas son las que dan testimonio de Él. En San Juan 5:39, hablando de las Sagradas Escrituras, estamos haciendo referencia a la porción que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Es decir, que en esa porción de las Sagradas Escrituras que muchas veces no aparece el nombre de Cristo Jesús de manera explícita, podemos encontrar la vida, la obra, los sufrimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo a través de personajes, de eventos, de lugares. En este caso, quiero invitarlos a considerar la vida de Jefté, pero desde este punto de vista, desde el punto de vista de buscando relaciones en la vida de Jefté con la vida y el ministerio de Cristo Jesús. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la... Se puede encontrar la historia de este personaje bíblico en el libro de los Jueces en el capítulo número 11. Quiero invitarlo a que podamos orar para pedir a nuestro Padre Celestial su bendición para estudiar su palabra. Bendito Padre Celestial, queremos rogarte que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y pueda mostrarnos, Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo hecha en favor de nosotros. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jueces capítulo número 11 describe la vida de este personaje. Dice el versículo número 1. Jefté, el galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galad. Pero también la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando ello sucedió, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob, y le dijeron: ven para que seas nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros a pelear con los hijos de Amón y a ser el caudillo de todos los que vivimos en Galad. Jefté dijo entonces a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Fue pues Jefté con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió como su caudillo y jefe. En Mizpa, Jefté repitió todas sus palabras delante de Jehová. Este es el personaje bíblico del cual queremos hablar en esta ocasión y que queremos hacer referencia al ministerio de Cristo Jesús y a su vida de Cristo Jesús revelado en la historia de Jefté. Número 1. Las Sagradas Escrituras lo describen como un hombre esforzado y valeroso, y que era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galad. Jefté era galadita por dos razones. Razón número 1, porque era el lugar donde había nacido, y razón número 2, su papá llevaba el mismo nombre del lugar donde había nacido. Por lo que vemos de estos pasajes de las Sagradas Escrituras, la mujer de Galad no podía dar a hijos. Entonces buscó una alternativa para poder tener hijos, y en este caso era una mujer que era prostituta, que era ramera. Entonces, mientras la mujer de Galad no tenía hijos, digamos que su vida transcurría con normalidad, entre comillas. Pero cuando la mujer de Galad ya le dio hijos y sus hijos crecieron, le dijeron a Jefté: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. En otras palabras, lo rechazaron, lo expulsaron
También el versículo número 7 nos dice que todo esto también se sucedió con el permiso, con el respaldo de los ancianos de Galaad. Miren lo que les dijo Jefté: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Y cuando esto sucedió, dice el versículo número 3, Jefté y sus hermanos Jefté huyó de sus hermanos, y se fue a vivir en tierra de Tob, donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. El versículo número 4 dice que andando el tiempo aconteció que hubo guerra entre los hijos de Amón contra Israel. Entonces, en esas circunstancias adversas fue que los hijos de Israel van con Jefté para que él fuera su caudillo y su jefe. La pregunta es, y que ya nos va a introducir de lleno a nuestro tema que queremos meditar en esta ocasión: ¿qué similitudes podemos encontrar en la vida de Jefté y en la vida de nuestro Señor Jesucristo? La primera similitud que podemos encontrar en la vida de ambos es que fueron rechazados por su pueblo. En el caso de Jefté, fueron sus hermanos los que propiciaron que saliera de su lugar de origen. Dice el versículo número 2, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y el versículo número 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos. Algo similar ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El que dio origen al pueblo de Israel fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había conducido al pueblo de Israel a través del desierto, se manifestó a través de la nube, se manifestó a través de la columna de fuego, a través del maná que caía, a través de la roca de la cual bebieron agua. En fin, en varias ocasiones Cristo dio evidencia de que estaba con ellos. Sin embargo, el Evangelio de San Juan en el capítulo número 1 y el versículo número 11 dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Fíjense, cómo queriendo procurar el bien de los suyos fue rechazado por su pueblo nuestro Señor Jesucristo. Incluso su familia cercana, los hijos de José, en San Juan capítulo número 7 y el versículo número 3 le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y dice el versículo número 5 de ese mismo capítulo: ni aun sus hermanos creían en él. Ese sal de aquí no era porque ellos estuvieran convencidos de su ministerio y que pudiera ser de bendición en otras partes, sino porque lo estaban rechazando. Y al Evangelio de San Juan muchas veces se le llama el Evangelio del rechazo, debido a las veces que registra que Cristo fue rechazado. Por ejemplo, San Juan capítulo número 3 y el versículo número 11, dijo el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibisteis nuestro testimonio. Fíjense cómo Cristo les dijo que no han recibido su testimonio, su obra. San Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, sus mismos discípulos, algunos, era un grupo de más de 12 personas, esos que se añadieron después de ese grupo principal, volvieron atrás y ya no andaban con él. San Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Yo no sé si estoy hablando para alguien que fue rechazado, pero podemos ver que Cristo fue rechazado, que Jefté fue rechazado. Y a pesar de ello, siguieron adelante con el ministerio que Dios les había dado. En sus eventos finales que estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo estuvo frente a Poncio Pilato, y Poncio Pilato le ofreció al pueblo a Barrabás y le ofreció al pueblo a Cristo Jesús, que eligieran entre uno de ellos dos. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquelo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César.
Vean, queridos hermanos, hasta dónde llegó el rechazamiento de Cristo Jesús por parte de la nación que Él había venido a salvar. Y podemos ver por algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que Cristo ya sabía de esos rechazos que iba a sufrir. Primero es necesario que padezca mucho, dijo en Lucas 17:25, y sea desechado por esta generación, es decir, aquellos a los cuales vino lo desecharon. Isaías capítulo número 53 y el versículo número 3, siglos antes, el profeta Isaías ya lo había predicho. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nótese que el profeta Isaías habla en plural, también nos involucra a nosotros, porque a pesar de que nosotros tenemos la historia bíblica, a pesar de que nosotros tenemos ya un libro que conocemos como las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, muchas veces seguimos rechazando en nuestra vida al Señor Jesucristo. Quiera Dios que Él nos pueda otorgar un corazón sencillo, que acepte su palabra, que acepte el ministerio de Cristo Jesús y que podamos entregarnos por completo a Él. La segunda similitud que quiero mostrar en esta mañana es sobre que ambos fueron reivindicados, es decir, que ambos al final recibieron reconocimiento de parte de los ancianos del pueblo de Galaad, en este caso estamos hablando de Jefté, pero el reconocimiento que recibió Cristo habrá de ser a nivel mundial cuando Él venga por segunda vez. Previamente nuestro Señor Jesucristo ya fue recibido en el cielo, ya fue reivindicado por el Padre. Dice Jueces capítulo número 11, versículo 4 al 8. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando ello sucedió, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod y le dijeron: ven para que seas nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros a pelear contra los hijos de Amón y a ser el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Fíjense, finalmente lo reconocieron como caudillo. En algunas otras versiones, en lugar de la palabra caudillo, usa gobernante, usa jefe. Finalmente recibió reconocimiento por parte del pueblo de Galaad. Y dentro de ellos podemos incluir a sus hermanos. Y en el caso del Señor Jesucristo, dice: más aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Recordemos que Cristo ha existido desde la eternidad. Él es Dios, Él es el Creador. Pero en algún momento de la historia, Cristo se hizo hombre. Eso fue una humillación, porque dejó el servicio de los ángeles, dejó su lugar que tenía en el cielo a un lado con el Padre, dejó ese lugar tan hermoso, esa compañía del Padre, por venir a salvar a nosotros seres humanos pecadores. Y también la palabra nos dice aquí en Filipenses capítulo número 2 y el versículo número 8, que se hizo a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más humillante que existía en aquellos tiempos era la muerte de cruz. Era una muerte destinada a los peores, a los más malos. Era una muerte destinada a causarle sufrimiento. Pero miren, versículo número 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En algún momento de nuestra historia, toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará para reconocer al Señor Jesucristo,
A pesar de que fue rechazado, en algún momento Cristo hará que toda rodilla se doble delante del Señor Jesucristo. Hay un pasaje muy interesante de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Apocalipsis 1, capítulo número 7, que nos habla también sobre la segunda venida de Cristo, pero que incluso los que lo traspasaron, es decir, aquellos que lo maltrataron en sus últimos días sobre la tierra, los sacerdotes, aquellos soldados, el Senadrín, ese grupo de 70 personas que se encargaba de juzgar, todos ellos también lo habrán de reconocer. Mire cómo lo externa Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ese grupo que estaba haciendo referencia, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice Mateo capítulo número 26 y el versículo número 64, refiriéndose al sumo sacerdote que le preguntó, ¿no respondes nada? Dijo el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. A este grupo de personas que lo maltrataron, que lo abofetearon, que lo escupieron, Cristo les prometió que lo iban a ver venir en las nubes de los cielos, pero no para reconocerlo como rey, sino para hacer lamentación por ellos mismos, porque lo rechazaron cuando tuvieron la oportunidad de reconocerlo como rey. ¿Y cómo sucederá esto? Daniel capítulo número 12 nos introduce que hay una resurrección especial, es decir, una resurrección de justos y de injustos, y dentro de esos injustos resucitan aquellos que lo traspasaron. Zacarías capítulo número 12 y el versículo número 10 tiene un lenguaje similar a Apocalipsis 1:7, pero aquí nos dice más. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Punto. Mirarán hacia mí, a quienes traspasaron, y llorarán como que se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, todas aquellas personas que rechacen a Cristo Jesús, todas aquellas personas que han recibido una amonestación de parte de Dios para andar en sus caminos, pero que a pesar de ello lo rechazan, mirarán hacia Él, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por Él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, así como Dios sufrió cuando Cristo estaba pendiendo de la cruz, así como Dios sufrió cuando veían los maltratos que le hacían hacia Cristo por cargar nuestros pecados, porque Él nunca pecó, sino que Él cargó nuestros pecados, Dios sufrió, Dios lloró, Dios se afligió por el Hijo primogénito. Así habrá de acontecer con aquellos que finalmente rechacen la salvación que Dios nos está regalando. Habrán de llorar y habrán de afligirse como se afligió Dios Padre viendo a su Hijo unigénito morir. ¿Y por qué digo que Él cargó el fruto de nuestro pecado? ¿Por qué digo que Él cargó con nuestros pecados? Isaías 53, versículo número 5 lo dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hemos visto dos aspectos de la vida de Jefté que reflejan la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos es que ambos fueron rechazados por su pueblo. El segundo de ellos es que ambos fueron reivindicados, en el caso de Jefté por los ancianos, por el pueblo de Galaad, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios mismo, y habrá de ser reivindicado por toda la humanidad, cuando Cristo vuelva por segunda vez, e incluso por aquellos que lo traspasaron. Vea cómo es interesante las características que tiene la Biblia. A esto se le llama tipología.
A través de personajes podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de Jefté, fue un juez y un libertador del pueblo de Israel. Tenemos más características que son muy interesantes, sin embargo, por razones de tiempo no las estudiaremos en este momento, pero si Dios lo permite, habremos de hacer una segunda grabación en torno a este tema. Yo espero que esto pueda edificar su vida, yo espero que esto pueda servirle a usted, yo espero que esto pueda motivarle a usted a estudiar la Santa Palabra y que también no rechacemos a nuestro Señor Jesucristo, sino que estemos dispuestos a aceptarlo como lo que Él es. Es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Quiero hacer una oración para finalizar. Le invito a que donde usted esté pueda seguirme en esta oración. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte por tu santa palabra y queremos rogarte, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, para que no rechacemos el ofrecimiento que tú nos haces el día de hoy de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Permítanos tener un corazón dispuesto a obedecerte, un corazón abierto a la influencia de tu Santo Espíritu. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esparcir la luz de Cristo en la